Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast titulado Voces Profesionales. Mi nombre es Marely Canché, licenciada en Derecho, y hoy me acompaña Naomi Castillo, Irving Setzal, Brian Loría, licenciados en Derecho, y Daniel Tech, licenciado en Educación Física. Un médico que explica un diagnóstico, un abogado que defiende un caso, un maestro que enseña a sus alumnos. Todos dependen de cómo comunican sus ideas. La voz, la mirada, la intención, cada detalle cuenta. En este episodio hablaremos sobre los elementos fundamentales de la comunicación oral desde la perspectiva de diferentes profesiones, abordando puntos claves como características, conceptualización, niveles de habla, formas diagonales, técnicas y elementos. También compartiremos ejemplos, opiniones y datos importantes para entender mejor este tema. Así que quédate con nosotros y acompáñanos en este nuevo episodio. La comunicación, según Harold Laswell, es un proceso de transmisión de mensajes donde lo vital es responder. ¿Quién dice qué? ¿Por qué canal? ¿Con quién? ¿A quién? ¿Y con qué efecto? Considerando que la comunicación oral se basa en el habla, el tono de voz, los gestos y el lenguaje corporal, ¿cómo aplican estas características en su profesión? Bueno, considero que en el derecho el tono de voz y la postura transmiten seguridad. Los gestos pueden reforzar un argumento ante el juez. Además, el silencio estratégico puede ser clave durante un interrogatorio o una audiencia. En el derecho, la claridad al hablar nos puede ayudar a evitar las malas interpretaciones legales. En mi área, el lenguaje corporal es fundamental. No solo explico ejercicios, también los demuestro. El tono de voz motiva y organiza al grupo. Perfecto. Ya sabemos la importancia de las características de la comunicación y cómo es fundamental aplicarlo en las distintas profesiones. Ahora bien, ¿cómo diferencian habla, lengua, lenguaje y el dialecto dentro de su práctica profesional? La lengua es el sistema que compartimos, como el español jurídico. El habla es mi forma personal de usarlo. El lenguaje incluye tanto lo verbal como lo no verbal. El dialecto puede variar según la región, pero debemos mantener formalidad profesional. En educación física, el lenguaje combina palabras y movimientos. El dialecto puede cambiar, pero las instrucciones deben ser claras para todos. Después de analizar estos puntos, comprender la diferencia entre habla, lengua, lenguaje y dialecto es fundamental para un ejercicio profesional adecuado. La lengua es el sistema compartido que permite la comunicación, mientras que el habla es la forma personal en que cada individuo la utiliza. El lenguaje abarca tanto lo verbal como lo no verbal, y el dialecto representa las variaciones regionales. En el ámbito jurídico y educativo, conocer estas diferencias ayuda a adaptar el mensaje según el contexto, manteniendo siempre la formalidad y claridad necesaria. Esto demuestra que la comunicación profesional requiere conciencia lingüística y capacidad de adaptación. Ahora que podemos diferenciar estos conceptos, ¿qué nivel de habla consideran adecuado en su profesión y por qué? El nivel estándar y el superestándar, porque requiere precisión jurídica. Considera lo mismo, ya que no podemos usar modismos en audiencias formales. Aunque con los clientes a veces adaptamos el lenguaje para que comprendan mejor. Yo utilizo nivel estándar con universitarios y más coloquial con niños. Esto puede depender del público. Muy bien, ahora entiendo que el nivel de habla debe adecuarse al contexto y al público. En el derecho, predomina el nivel estándar y superestándar, ya que se requiere precisión, técnica y formalidad. Sin embargo, también es importante adaptar el lenguaje cuando se explica un caso a un cliente para garantizar su comprensión. En educación física ocurre algo similar. El nivel de habla según la edad y formación del grupo. Esto demuestra que la flexibilidad comunicativa es una habilidad esencial en cualquier profesión. Dicho esto, ¿qué tipo de lenguaje utilizan con mayor frecuencia en su profesión? En mi profesión utilizo el lenguaje científico oculto, porque usamos términos científicos
como debido proceso o el apremio. También usamos lenguaje coloquial cuando explicamos un caso a un cliente. O también podemos utilizar el lenguaje vulgar, no es adecuado con contextos formales. Uso lenguaje científico cuando hablo de anatomía o rendimiento físico, pero lo adapto a un lenguaje claro para los estudiantes. Cada profesión utiliza distintos tipos de lenguaje según la situación. En el derecho predomina el lenguaje científico y culto debido al uso de términos técnicos especializados. No obstante, también es necesario emplear un lenguaje más coloquial al explicar situaciones legales a personas sin conocimientos jurídicos. En educación física, el lenguaje científico se utiliza al hablar de anatomía o rendimiento físico, pero debe adaptarse para que los estudiantes comprendan con facilidad. Esto confirma que el dominio de diferentes tipos de lenguaje fortalece la comunicación profesional. Las formas diagonales son modalidades de comunicación oral donde los participantes tienen roles diferentes, por lo que la interacción no es totalmente equilibrada. ¿Qué formas diagonales de comunicación oral utilizan en su profesión? Yo utilizo las formas diagonales del debate en las audiencias. Yo normalmente utilizo la exposición al presentar argumentos. Suelo aplicar la entrevista al hablar con clientes o testigos. En lo personal, yo aplico la exposición para explicar las reglas, el diálogo para resolver dudas y el debate de cuando analizamos estrategias deportivas. Por lo mencionado anteriormente, entiendo que las formas diagonales como el debate, la entrevista, la exposición y el diálogo son herramientas fundamentales en el ejercicio profesional. En el derecho, el debate y la exposición permiten argumentar y defender posturas. La entrevista facilita la obtención de información relevante. En educación física, la exposición sirve para explicar reglas, mientras que el diálogo y el debate fortalecen la participación activa. Esto demuestra que la comunicación oral no es solo un proceso pasivo, sino dinámico e interactivo. De los elementos físicos, como lo son la postura, los gestos, el contacto visual, la distancia y la expresión facial, ¿cuáles consideran más importantes al comunicarse oralmente? Considero que la postura recta transmite seguridad. Por mi parte, el contacto visual genera confianza. En los gestos deben ser moderados y coherentes con el mensaje. En mi profesión, el movimiento corporal es esencial. El ejemplo visual refuerza la instrucción. Podemos observar que los elementos físicos como la postura, el contacto visual, la distancia y los gestos complementan el mensaje verbal y refuerzan su significado. Una postura recta transmite seguridad. El contacto visual genera confianza. Los gestos adecuados aportan claridad. En educación física, el movimiento corporal es aún más relevante porque forma parte esencial de la enseñanza. Por lo tanto, la coherencia entre el mensaje verbal y el lenguaje corporal es clave para lograr una comunicación efectiva. Para continuar, ¿en qué momento de su profesión utilizan la técnica de participación individual? Los utilizo principalmente en los alegatos iniciales y finales en una audiencia donde expongo argumentos ante el juez sin interrupciones. En mi caso, los utilizo cuando doy una conferencia jurídica o imparto clases, ya que transmito información a un público que escucha de manera atenta. En mi presentación de un caso ante un tribunal, donde debo explicar los hechos de forma clara y estructurada. Cuando explico una técnica deportiva o doy indicaciones generales ante de una actividad física. Ahora que ya sabemos cómo aplican la técnica de participación individual, ¿cómo aplican la colectiva? Aplico mediante audiencias donde debatimos con la parte contraria. Yo la aplico en reuniones de trabajo donde analizamos estrategias legales. Esto lo puedo utilizar en interrogatorios donde existen intercambios constantes. Yo lo aplico en actividades grupales donde los alumnos pueden opinar y participan. Después de escuchar a estos licenciados, sabemos que la participación individual permite expresar ideas de forma estructurada y sin interrupciones, como ocurre en alegatos, conferencias o explicaciones técnicas.
Por otro lado, la participación colectiva fomenta el intercambio de opiniones, el debate y el trabajo en equipo. Ambas formas son necesarias en el ámbito profesional, ya que fortalecen la interacción, el análisis y la construcción conjunta del conocimiento. Como retroalimentación, los licenciados nos darán su opinión sobre los temas hablados. En mi opinión, los elementos fundamentales de la comunicación oral constituyen bases indispensables para el ejercicio profesional en diversas áreas, ya que no solo permiten transmitir información, sino que también generar comprensión, confianza y credibilidad. Considero que los aspectos como la claridad del mensaje, la dicción, el uso adecuado del tono de voz, el lenguaje empleado, la postura corporal y el control del cuerpo influyen directamente en la efectividad del proceso comunicativo. En la profesión del derecho, una comunicación oral bien estructurada es esencial para argumentar, persuadir y defender ideas con precisión. El dominio de estos elementos permite al profesional del derecho expresarse con seguridad ante tribunales, audiencias y clientes, facilitando la exposición de hechos, la interpretación de normas y la construcción de razonamientos jurídicos sólidos. Además, el manejo adecuado del lenguaje y el lenguaje corporal contribuye a proyectar autoridad, profesionalismo y confianza. Por su parte, en el ámbito de la educación física, la comunicación oral cumple un papel clave en la orientación, motivación y conducción de grupos. El uso claro del habla, junto con el control corporal y la coherencia entre el mensaje verbal y físico, permite transmitir instrucciones de manera efectiva y prevenir errores y fomentar un ambiente de respeto y colaboración. La comunicación se convierte así en una herramienta pedagógica que es fundamental para el aprendizaje y el desarrollo integral de todos los estudiantes. En conclusión, aunque cada profesión presenta contextos y objetivos distintos, los elementos fundamentales de la comunicación oral son comunes y necesarios en todas ellas. Su correcta aplicación favorece relaciones profesionales más eficaces, mejora el desempeño laboral y fortalece la interacción humana, demostrando que la comunicación oral es una competencia clave para el éxito profesional. Para concluir, agradecemos profundamente su atención. Esperamos que este episodio haya sido de su interés y utilidad. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en este único episodio. Esto fue Voces Profesionales.